Ese es un lugar consagrado a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Por eso los brujos, los hechiceros, hijos del diablo se han levantado mucho contra este ministerio. Hay mucha brujería. Aquí en el distrito hay mucha brujería. Hay mucha gente que en vez de buscar y consultar a Dios, consultan al brujo para que le haga sus rituales, para que le mande sus menjurjes, para que le mande sus riegos, sus baños, y lo que no saben es que están atrayendo ruinas sobre sus vidas y sobre sus familias. Esa es la realidad. Por eso estamos aquí en oración, clamándole a Dios de día y de noche, pidiéndole a Dios: Señor, trae libertad aún sobre esta vecindad, porque aquí todos necesitamos de Dios. No solamente nosotros, todos nosotros necesitamos de Dios. Toda la vecindad, toda la ciudad, todos los barrios de la ciudad, todo el país, todo el mundo necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Saludo a los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, a los hermanos del Facebook, que Dios me los bendiga, a esos administradores de grupos que me agregan y que están reenviando las palabras, la prédica que nosotros damos aquí como Iglesia Pescadores del Reino. Amén. Es un ministerio que tiene el don de la enseñanza. ¿Sabe por qué tenemos el don de la enseñanza? Porque el Espíritu de Dios, el Maestro, el que nos enseña, está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Espíritu de Dios. A ver, un aplauso al Espíritu de Dios. Algunos dirán: ¿dónde está? Preséntemelo para conocerlo. Pues se lo vamos a presentar a la luz de la palabra. Porque el Espíritu de Dios es el que habla. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. O sea que si alguno está atado y usted le cree a Dios y oramos, Dios lo liberta por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y por medio de su palabra. Bueno, mis queridos hermanos, después de esta salutación, vamos a compartir hoy. Hoy estamos aquí en Colombia. Hoy 24 de marzo, ¿no? Del 2024. Sí, es 24, ¿verdad? 25 es hoy. No, 25 es mañana, que es festivo. Hoy es 24 de marzo. Hoy estamos celebrando nosotros la vida y no la muerte. ¿Hoy inicia qué? ¿Qué inicia hoy? La Semana Mayor, o Semana Santa, o Parranda Santa, como le decía para algunos. Para algunos es Parranda Santa, para otros Semana de Religiosidad, pero para los que estamos en Cristo es Semana de Victoria. Amén. Porque cada día es una victoria que Cristo nos dio. Porque Él murió, pero ya resucitó. Amén. Mientras el mundo está celebrando la muerte, nosotros celebramos la vida y le damos gloria a Dios. Amén. No sin olvidarnos de qué fue lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Yo le hago una pregunta: ¿ustedes saben a qué vino Jesucristo hace 2000 años? A ver, uno de ustedes, no todos a la vez, que me diga a qué creen ustedes que vino Jesucristo hace 2000 años a esta tierra. ¿A qué vino, mi hermana? Ella dice: a morir por nosotros. A ver, ¿quién más? ¿A qué vino el Señor? A librarnos del pecado. A librarnos del pecado. ¿A qué más, hermano? Para que seamos salvos. Para que fuéramos salvos, amén. ¿Para qué más vino el Señor? A ver, por acá. A cumplir la ley. Muy bien, vean, están enterados. ¿A qué vino? Vino a buscar lo que se le había perdido. A buscar y a salvar lo que se le había perdido. Eso sí es verdad, ahí está la palabra, tiene fundamento bíblico. O sea que ya todos más o menos sabemos a qué vino Jesucristo, ¿sí o no? Entonces la pregunta es: ¿vamos a aceptar entonces sus enseñanzas? ¿Vamos a aceptar sus mandamientos? Porque ya sabemos a qué vino. Amén. Ahora yo les hago una pregunta: ¿dónde está Jesucristo en este momento? ¿Ah? Diga: a la diestra del Padre, y mora en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Dónde está Jesucristo? Diga: a la diestra del Padre. Aunque Él esta semana, el Jueves Santo y el viernes, lo van a matar. Todo el mundo lo va a matar, porque lo celebran cada año. Cada año es lo mismo, el mismo rito, la misma religiosidad. El Jueves Santo lo van a matar y lo van a crucificar, y el Sábado Santo lo bajan de la cruz y ya, y el domingo de Pascua, ya, y vuelve toda la normalidad. Eso lo están haciendo los romanos desde hace 2000 años. Cada año bajan a Cristo a la cruz, lo suben a la cruz, lo bajan y lo resucitan. Pero nosotros, los que conocemos la palabra, sabemos que Él solamente una vez hizo ese sacrificio y nos hizo salvos, aceptos delante de Dios. Amén. Por eso el mensaje para los que titulan las prédicas que damos en este lugar, en la Iglesia Pescadores del Reino, tiene el mensaje como título: más allá de la tumba con Jesús. Es necesario que ustedes, como iglesia, como creyentes, no importa de qué denominación sea, miren más allá de la tumba con Jesús. En este momento en Jerusalén la tumba está vacía. La tumba de grandes hombres, filósofos,
Obviamente ahí está todavía quizás las cenizas, qué sé yo, pero la tumba de Cristo allá en Jerusalén está vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó, Él no se quedó en la tumba. Él venció la muerte, dice la palabra. Amén. Y es por eso que Él dice que vino a traernos vida y vida en abundancia. Pero el diablo viene a robar esa vida en abundancia que Dios quiere para nosotros. Porque Él viene a robar, a matar y a destruir. Amén. El diablo es el Dios de los ladrones, en pocas palabras. Porque el ladrón dice, Dios mío, que me vaya bien. Y ellos piensan que están invocando al Dios vivo. No, están invocando al mismo padre de la mentira, el diablo que los engaña, que les da para después quitarles y destruirlos y llevárselos para el infierno. Porque ese es el propósito del enemigo. Más allá de la tumba con Jesús, Dios quiere que usted, escuche bien, no se vaya a dormir, diga que está, no se vaya a dormir. Dígale. Que ya tomó cafecito. Aquí le damos cafecito a los hermanos, entonces le ofrecemos café para que no se duerma. No es que estemos en un velorio, no, aclaro. Es para que no se duerman. Amén, para que vigilen. El Señor dice, velá y orá, para que no entréis en tentación. Y muchos se duermen. El enemigo, espíritu de estupor, viene y dice, ay, vamos a este está como, durmámosle, lo duerme. Y se quedan enfoqueados, y sudan, y hasta roncan. Ya les conté la historia del queso de María, ¿no? Muy bien. Más allá de la tumba con Jesús, es el mensaje que Dios en esta hora tiene para todos. Escuchen esta introducción. Todos los seres humanos, como mínimo, han escuchado hablar una vez en su vida sobre el sacrificio hecho por Jesús de Nazaret, el cual dio su vida en rescate por muchos, yendo y muriendo en una cruz por el pecado de la humanidad. ¿A qué vino Cristo? A morir por el pecado de la humanidad, o sea, por usted y por mí. Amén. Son muchos los creyentes que se han quedado estancados en sus pensamientos en el Cristo que murió en la cruz, pero desafortunadamente son pocos los que conocen al Cristo después de la cruz. Les voy a explicar esto. Hay unos que conocen a Cristo antes de la cruz y hay otros que conocemos a Cristo después de la cruz. Porque Jesucristo fue el único ser que partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Amén. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Muy bien. Si tienen preguntas, al final. Ahora escúchenme bien. Debemos ir más allá y conocer plenamente al Cristo glorificado que, según enseña la Biblia, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, o sea, de Dios. Ahora, la Biblia me enseña de tres Cristos. ¿De cuántos Cristos me enseña la Biblia? De tres. El primero, escúchenme bien, el Cristo histórico. ¿Qué es histórico? Los que estudian les enseñan historia, ¿sí o no? Y les enseñan cómo de pronto Colón descubrió las Américas y bueno, y cómo fue creado el planeta y cómo fue formado, el universo, todo eso les enseñan. Eso es historia. Amén. ¿El Cristo qué? Histórico. ¿Cuál es el Cristo histórico? El Cristo histórico es el de hace más de 2000 años que los profetas hablaron en la antigüedad. Y dijeron, va a venir un Cristo, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Ese es el Cristo histórico. Y esas profecías de ese Cristo histórico, ¿cuándo se cumplieron? Hace 2000 años que vino Jesucristo. Amén, porque los profetas ya habían hablado anticipadamente de Cristo. Y Él vino a cumplir las Escrituras. ¿A qué vino a cumplir Jesús? A cumplir las Escrituras, la ley de Dios. Amén. Él fue el único que cumplió la ley de Dios. Nadie más podía cumplir la ley de Dios. Solamente Jesucristo. Amén. Fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Porque eran, ¿cuántos mandamientos eran que tenía que cumplir? ¿Ah? No, señor. Tampoco. ¿Cuántos mandamientos eran de la ley de Dios? 10 mandamientos. 10 mandamientos. No, señor. Eso es lo que nos han enseñado. ¿Sabe cuántos mandamientos habla la ley de Dios? 613 mandamientos. 613 mandamientos y ordenanzas. Ah, que vino el Señor Jesucristo, obviamente, y que está el decálogo, los 10 mandamientos. Esos son los 10 principales. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no harás esto, no harás lo otro, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Esos son los 10 mandamientos. Pero la ley de Dios eran 613 mandamientos. Y si usted cumplía 612, le faltaba uno. Y con uno que fallara, se descachó. Era culpable de todos. Nadie cumplió la ley. Sino que nuestro Señor Jesucristo, obviamente, en la Biblia aparece en Éxodo los 10 mandamientos. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo redujo a 2. ¿Cuáles son los 2? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted cumple ese otro mandamiento y ya cumplió toda la ley. Porque en eso se basa la ley de Dios. Pero ¿quién ama al prójimo? ¿Quién ama a Dios con todo su corazón? Uno ama a Dios con todo su corazón, como todo el mundo empieza a decir que uno es un fanático, que le lava el cerebro, que ya mejor dicho, que ahora sí va a robar a la gente, a los fieles de la iglesia, que va a enriquecer con los diezmos, y empieza el diablo a meter mentiras, cuando no es así. 2 mandamientos dijo Jesús, no necesita cumplir los 603, solamente 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no amamos al prójimo. El que me la hace, me la paga, decimos nosotros. Ojo por ojo, diente por diente. Y nos vengamos. Y así no opera Dios. Por eso no nos hacemos culpables de todos. Entonces le hablé del Cristo histórico. Amén. El del Antiguo Testamento. Del que hablaron los profetas de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el segundo Cristo? El Cristo, diga, humanado. Diga, Cristo humanado. ¿Qué significa Cristo humanado? Que se volvió el verbo, se hizo carne. Fue el Cristo que habitó hace 2000 años en Jerusalén, en Galilea, el que vamos a hablar ahora, aquí en la Biblia. Cristo histórico, Cristo humanado. Y el tercer Cristo, el que habla la Biblia, ¿cuál es? El que yo les voy a presentar hoy. El Cristo glorificado. Amén. El Cristo que ya estuvo solamente una vez en la cruz y se bajó de ahí ya y está a la diestra del Padre. ¿Dónde está Cristo en ese momento? Digan, a la diestra del Padre. Y desde allí intercede por nosotros y dice la palabra que desde allí va a venir por segunda vez por su iglesia y nos va a llevar a su reino celestial. Es la promesa de Dios. Y a los muertos los va a resucitar, porque Dios tiene el poder para resucitar por medio de Jesucristo. Si usted lo cree, porque lo dice la Biblia. Entonces, son 3 Cristos que habla la Biblia. Número 1, el histórico, que hablaron los profetas en la antigüedad. Número 2, el humanado que habitó en las calles de Jerusalén, el que murió en la cruz hace 2000 años, que el cual todo el mundo hoy en día, esta semana, lo están celebrando. Y número 3, el glorificado. ¿Con cuál se quiere quedar usted? ¿Con cuál se quiere quedar usted los 3? ¿Con el histórico? No, señor, porque ya vino hace rato a cumplir el propósito. ¿Con el humanado? No, señor, ahí se quedó estancada la religión católica. Ahí se quedó estancada la religión y por eso es que ahora en Semana Santa ustedes que van a sacar a pasear los muñecos. ¿Por qué razón? Porque están todavía adorando al Cristo humanado. Porque hay una venda en los ojos que los lleva a adorar imágenes idolátricas como si fueran dioses. Y lo recuerdan y lloran y salen las procesiones y todo lo que nos han enseñado. Y los jóvenes se van aquí en Cali para el cerro de las 3 cruces el Jueves Santo y el Viernes Santo. Y esos son ríos de gente por allá, subiendo a las 3 cruces. Yo lo hacía en el pasado. Y ya cuando me convertí a Cristo ya no lo hacía, sino que ya repartiera tratados a toda esa gente para que Dios le quitara la venda y se pudieran convertir. Esa es la realidad. El Cristo glorificado, el que le voy a hablar hoy. Amén. El mismo que dijo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Cristo que dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí en medio. Amén. Por eso le digo, mientras unos están celebrando y van a celebrar la muerte, nosotros vamos a celebrar la vida en Cristo Jesús. ¿Me hago entender hasta ahí? El anhelo del corazón de Dios es que usted conozca hoy que es ir más allá de la tumba con Jesús. Cuando usted va más allá de la tumba con Jesús, usted va a encontrar ese Cristo glorificado. Usted va a andar con ese Cristo glorificado, como la historia que le voy a leer ahora a continuación. En otras palabras, Dios quiere que escudriñemos las Sagradas Escrituras y profundicemos sobre el Cristo revelado, que resucitó de la tumba y que está hoy sentado a la diestra del Padre.
Ahora escuchen esto, iglesia. Vamos a la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. La fe viene por el oír. Dígale al que está al lado, pare oreja. Dígale al que está al lado, pare oreja. Y no se vaya a dormir. Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Atención, oído, preste oreja a la palabra. Dice la palabra del Señor. Lucas 24:13. Mientras se ubican ahí en sus Biblias, yo quiero orar para que el Espíritu de Dios tome el control de esta reunión. Amén. Y en ese mismo espíritu de quietud vamos a estar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has reunido en esta hora y en este día con el único propósito de revelarnos al Cristo glorificado. Señor, queremos conocer ese Cristo glorificado. Ese Cristo, Padre, que resucitó, que no se quedó metido en una tumba, sino que resucitó y subió a los cielos y traspasó los cielos y está en este momento a la diestra del Dios Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y el mar. Gracias, mi Señor, por tu sacrificio que hiciste por nosotros. Hoy lo vamos a recordar porque está plasmado en las Escrituras y te pedimos, Señor, que les quites toda venda espiritual, toda ceguera física y espiritual a todo aquel que recibe en este momento tu palabra en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción y la revelación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra escrita de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Estamos ahí o no? Digan amén. San Lucas capítulo 24, versículo 13. 24:13. Ahí aparece un título. ¿Qué dice el título? ¿Sí leen el título? Dice, en el camino a Emaús. ¿Amén? ¿En el camino a dónde? A Emaús. ¿Qué era Emaús? Era una ciudad. Como decir algo, en el camino a Cali, a Bogotá, a Medellín. ¿Sí? ¿En el camino a qué? A Emaús. Era una aldea. Mejor dicho, una ciudad pequeña. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas, versículo 16, léalo. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados para que no le conociesen. Velados es que están ciegos espiritualmente. El versículo 17 dice que este hombre que se les acercó, que era Jesús, les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que él era el que había de redimir, o sea, de rescatar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ¿de qué está hablando la palabra? Está hablando de dos discípulos del Señor Jesucristo. Diga, dos cristianos, como nosotros, creyentes. Ellos estuvieron allá en Jerusalén, en la crucifixión. Y como Jesús les había dicho que al tercer día resucitaba de los muertos, se iba a levantar de la tumba, pues ellos estuvieron hasta el tercer día. Pero cuán sorpresa se llevó estos dos discípulos cuando
Dijeron nada, que resucite, ya hoy es el tercer día. ¿Y sabe qué hicieron? Se desanimaron y se volvieron otra vez para Jerusalén. Para Emaús, perdón. Para la aldea de ellos, a su casa, pocas palabras. Y dice la palabra que yendo en ese camino para su casa, para Emaús, se les apareció Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Qué me enseña a mí eso? Dice el versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús en este momento está acercándose a mucha gente por medio de su palabra, hablándole a su corazón para que cambie. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que Jesús camina con ellos. Jesús está caminando con muchos de ustedes, librándolos de la muerte, de los vicios, de todo lo que no conviene. Y muchos no lo ven, obviamente con estos ojos físicos no lo vamos a ver. Pero Dios está haciendo milagros y Jesús está caminando con mucha gente. Jesús puede estar en este momento caminando con muchos y no lo conocen. Muchos pueden estar oyendo su voz y no le conocen. Muchos pueden estar predicando de Dios, pero no conocen a Jesús. Así estaban estos dos discípulos. Dios quiere que tú conozcas unas características negativas que nos impiden conocer al Cristo glorificado. ¿Quieren conocerlas? Hay 4 características negativas que a usted y a mí nos impiden, no se duerma, nos impiden conocer al Cristo glorificado. ¿Por qué creen ustedes que hay mucha gente que se quedó en el Cristo histórico? ¿Sabes quiénes se quedaron en el Cristo histórico? Muchos judíos allá en Israel en este momento están esperando la primera venida de Jesucristo, cuando ya Cristo vino hace 2000 años. Y van a construir un templo. ¿Sí han escuchado que van a construir un templo para adorar a Dios allá en ese templo y volver a traer los sacrificios? Eso es mentira del diablo, hermano. Pero lo van a hacer. Pero esta gente tiene una venda en sus ojos porque se quedaron adorando ¿a quién? Al Cristo histórico. Están esperando que Cristo venga cuando ya Cristo vino hace 2000 años. Por eso la Biblia dice en Juan 1:12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no creyeron que era el Salvador del mundo. Y están en ese momento en Jerusalén, están esperando. Ya los sacerdotes ya tienen todas las vestimentas, tienen las vacas rojas, todas las profecías, todo, y es que esperando al Mesías. ¿Y sabe quién va a venir? ¿Sabe quién les va a llegar? El anticristo. Ese es el que les va a llegar. Y cuando le llegue ahí, entonces van a adorarlo como a Dios. Y él se hace pasar por Dios. Y mucha gente que no conoce a Dios lo va a adorar como a Dios. Y le van a rendir culto. Pero ese es un falso Mesías, no va a ser el verdadero. Porque nosotros como iglesia, ¿qué esperamos? La segunda venida de Cristo. Ellos que están esperando la primera venida de Cristo. O sea que se quedaron adorando ¿a quién? Diga, al Cristo histórico. Amén. Que hablan las escrituras. Y así hay muchos. Por causa de la ceguera espiritual. Ahora escúchenme bien. Aquí vemos, iglesia, la primera característica negativa que le impide a usted y me impide a mí ver y conocer al Cristo glorificado. ¿Cuál es esa? Según la historia de los dos de Emaús. Número 1, la ceguera espiritual en la que andan muchas personas. ¿La qué? Ceguera espiritual. ¿Usted sabe qué es ceguera? Imagínense, usted no ve con sus ojos y caminar de aquí para allá y de allá para acá. Usted se estrella, se choca, ¿sí o no? Se golpea contra las paredes. Ceguera espiritual. Hay muchos que tienen ceguera espiritual. Esa es la primera característica negativa que le impide a usted ver y conocer al Cristo glorificado. Dice el verso 16, léalo conmigo, de Lucas 24. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea que había una venda espiritual que les impedía ¿qué? Conocer que ese que andaba con ellos era el Cristo glorificado. ¿Hasta ahí me hago entender? Aquí, el asunto, iglesia, por el cual estamos, digámoslo, los discípulos habían caído en ceguera espiritual, fue porque no habían creído las enseñanzas de Jesús cuando estuvieron con él. Porque Jesús les enseñaba la palabra, pero ellos por no estar atentos a la palabra, llegó un momento en que se cumplieron esas profecías y ellos quedaron volando. Y empezaron a no creer ya. Y por eso iban tristes. No, ya es el tercer día que iba a resucitar y no ha resucitado. Hasta sería puro cuento, dirían ellos. Y se fueron más que para su casa. Pero ¿qué hizo el Señor?
Como el Señor conoce a los suyos, vino y se les presentó y les dijo: ¿qué pláticas son estas que están haciendo y por qué están peleando, discutiendo? ¿Por qué discuten entre ustedes? No, que usted es el único forastero que no conoce lo que le pasó a Jesús allá, que nuestros gobernantes lo entregaron a muerte y eso, mejor dicho, lo mataron. Y hoy ya es el tercer día y nada que resucita. ¿Pero acaso se había acabado el día? El día no se había acabado. Sí, era el tercer día, pero el día no se había acabado. Y peor aún, yo creo que a lo más ellos se vinieron de Jerusalén, que vieron que ya no había pasado nada. En ese momento ya resucitó el Señor y empezó a caminar con ellos, y ellos no sabían que era el Señor que estaba al lado. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos estaban vedados, como que tuviera una venda en sus ojos. Eso dice la palabra. Aquí, iglesia, como le decía, el asunto de estos discípulos era que tenían una ceguera espiritual. Debemos cuidarnos de la ceguera espiritual, la cual viene de Satanás. ¿De dónde viene esa ceguera? La pone el diablo. El diablo le pone esa ceguera y dice, por ejemplo, a este vamos a cegarlo para que no conozca la palabra de Dios, y le pone una venda. Y por eso es que a muchos los duerme aquí en el culto. Duérmase, no reciba la palabra, porque lo quiero cieguito y no lo quiero con buena visión. Y los duerme y los arrulla el diablo, los pone a roncar y a sudar en pleno culto. ¿Por qué pasa eso? Usted dirá: pero pastor, ¿usted por qué dice que es el diablo? Sí, es el diablo. Acuérdense que en el jardín del Edén, en el paraíso, estaba la presencia de Dios, pero también se le metió la serpiente, ¿sí o no? Y engañó a Eva. En las iglesias también está la presencia de Dios aquí, pero el diablo, si usted le abre puerta, por ahí se le mete. Se le mete por la endija, como las cucarachas. Entonces, si usted tranca sus puertas y no le pone algo abajo para que no se le mete por debajo. Y usted mate cucaracha y mate cucaracha. ¿Por dónde se mete? Resulta que ya tiene una guarida ahí adentro. Así es el enemigo, sembrando cizañas, encegueciendo las almas. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la Biblia que Satanás es el que le pone una venda a la gente, pero sobre todo a los incrédulos, a los que no creen, les pone una ceguera. Y la Biblia dice que los incrédulos no van para el cielo. Claro, un incrédulo que va a ir al cielo si no cree en Dios, si no cree en el poder de Dios, si no cree en los milagros de Dios aquí en la tierra. Es incrédulo. Por eso los incrédulos no van para el cielo. Para el cielo solamente va gente de fe, gente que le creyó a Dios, gente que actuó en el nombre de Dios, gente que hizo la obra de Dios. Esa es la realidad. En los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A muchos el diablo los tiene enceguecidos. No ven. Y por eso critican, por eso murmuran. Por eso dicen: mire, esos locos allá, es que leyendo la Biblia ahí, lavándole el cerebro. ¿Sabe por qué? Porque tienen una venda espiritual, que solo cuando se conviertan a Cristo, si Dios le permite, va a ser quitada. Por eso cuando uno se convierte y pasa a adorar los ídolos mudos, ya uno ya se convierte, Dios le quita la venda y uno dice: uy, tremendo la ceguera que yo tenía, vean. Dios me quitó, mejor dicho, toda esa catarata espiritual que tenía en mis ojos, toda esa inmundicia, y Dios la quita. Amén. ¿Cuál es la primera característica negativa que nos impide ver y conocer al Cristo glorificado? Diga: la ceguera espiritual en la que andan muchas personas. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué ciega Satanás? Diga: la mente. Escuche, si el enemigo le logra cegar la mente a usted, ya lo engañó, ya perdió, porque le enredó sus pensamientos, lo puso a pensar otras cosas. Como yo les digo, los ponen a pensar a los jóvenes en juego, en jugar, cuando quieren venir a adorar a Dios. A los adultos los pones a dormir, en vez de estar despierto y velar, como dice la palabra. Ahora escuchen esto, iglesia, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor
y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, dice la palabra, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Somos siervos de Dios, por eso predicamos a Cristo Jesús. Amén. Muchos en medio de su ceguera espiritual, iglesia, están guiando al pueblo de Dios no a la luz de Cristo, sino a las tinieblas de afuera, ya que un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo les pregunto, si hay dos ciegos aquí, ¿uno podrá guiar al otro? No, ¿sabe por qué? Porque los dos se irán a un hoyo. Lo dice la Biblia. En Lucas 6:39 dice el Señor Jesucristo, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea que este pasaje, iglesia, nos enseña que si somos guiados por alguien que está en oscuridad espiritual y rechazamos la luz de Jesús, nos podemos fácilmente ir de vacaciones al infierno. Porque la Escritura dice que vamos a caer con ese ciego en un hoyo. Y el hoyo aquí es representación de los que van a ser lanzados al lago de fuego. Amén. La ceguera espiritual es la primera característica negativa que nos impide conocer a Cristo glorificado. La segunda, escuche bien, segunda característica, son tres. La segunda característica es la falta de esperanza. ¿La falta de qué? Esperanza. O sea, la desesperanza. Amén. ¿Qué dice el versículo 21 de Lucas capítulo 24? ¿Qué dice? Lucas capítulo 24, versículo 21, ¿dónde estamos? Ahí en la lectura. Dice la palabra que estos jóvenes o estos dos discípulos le dijeron a Jesús: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que Jesús resucitara, pero como no hayan resucitado, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó ahí? Se volvieron atrás, porque fueron negativos, y el negativismo nos hace perder la fe y la esperanza. Amén. Aquí vemos, iglesia, que estos discípulos habían perdido toda esperanza posible de ver a Jesús resucitado, cuando ni siquiera el día había terminado. Jesús ya había resucitado y hablaba con ellos, pero no tenían bien presente el tiempo que Jesús iba a estar en la cruz y su posterior resurrección. No tuvieron en cuenta eso. Proverbios 13:12 dice el Señor: la esperanza que se demora es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Vuelvo y repito, ¿qué dice Proverbios? Proverbios dice la palabra 13:12: la esperanza que se demora, ¿qué es? Es tormento del corazón. Por eso, si usted está esperando algo y usted se desespera, va a estar atormentado. En su corazón, ¿cómo va a estar? Atormentado, iglesia. Ahora escuchen esto. Eso nos demuestra que cuando nosotros perdemos la esperanza, empezamos a dar un mal testimonio de Jesús. Eso es lo que pasa con muchos que se han apartado de los caminos. Han perdido la esperanza y empiezan a dar un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tercera característica negativa que nos impide ver y conocer al Cristo glorificado. Son 4 y finalizo. La tercera, ¿cuál es? La tristeza del corazón. Si usted lee conmigo el verso 17 de Lucas, donde estamos, dice que les dijo, Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Estos hombres estaban tristes. ¿Cómo estaban? Tristes. ¿Cómo estaría usted si de pronto un amigo o un familiar se le muere o lo matan? ¿Cómo va a estar usted? Usted va a estar triste. Era lógico entender que estaban tristes, pero por eso el Señor andaba con ellos. Por eso el Señor se les presentó, para que no estuvieran más tristes. Amén. Si ustedes, los que están aquí o los que me ven a la distancia, de pronto han estado pasando por un momento de tristeza en sus vidas, el consejo sabio es: acérquense a Dios, el cual puede quitar la tristeza. Ahora, la tristeza, iglesia, a estos hombres les impedía ver al Cristo glorificado, pero en medio de su tristeza, dice la palabra, fueron visitados por la presencia gloriosa de nuestro amado Señor
y Salvador Jesucristo. Cuarta y última característica negativa que nos impide ver y conocer al Cristo glorificado. Le he hablado de tres. Número uno, ¿cuál fue? La ceguera espiritual. Número dos, la desesperanza. Y número tres, la tristeza. Amén. Si a usted estos tres espíritus, digámoslo así, la ceguera espiritual, la desesperanza y la tristeza le están invadiendo, usted tiene que echarlo fuera, renunciar a eso. Usted tiene que renunciar a la tristeza, porque la tristeza lo lleva a la depresión, y la depresión lo puede llevar a la muerte. ¿Acaso no han tenido pensamientos suicidas? ¿Acaso algunos no han tenido pensamientos suicidas que han dicho, yo como que quiero acabar con mi vida porque la verdad no le hallo sentido, no sé qué hacer, estoy aburrido, mire esta miseria en la que mantengo? Y a muchos, hasta jóvenes, adolescentes, les llega ese espíritu de suicidio. Y dicen, vamos a suicidarnos. Como ahí en las redes sociales, en TikTok, un juego de las tinieblas, del diablo, donde el reto era que la persona se colgaba, el joven se colgaba con un cordón y a ver cuánto aguantaba ahí colgado. Y una joven lo hizo, puso la cámara ahí y se colgó. Ahí están los videos en internet. Y se colgó ahí y puso, le amarró el nudo y todo, se lo amarró al cuello, y en verdad se estaba ahorcando de verdad. Y lo estaban tomando como un juego y se estaba ahorcando. Y no podía ni siquiera gritar. Por fortuna vinieron unos familiares que escucharon y la socorrieron, la bajaron. Eso está ahí en internet. Porque hay muchos que están siendo engañados por el diablo. Jóvenes están siendo engañados por el diablo en esos juegos de TikTok. Imagínense. Retos que se ponen ahí. El reto al más valiente. El reto a que salta a los muros y salta en edificios. Y ustedes lo han visto. No sé cómo llama eso. ¿Parkour? ¿Ah? ¿Parkour? Bueno, ya ustedes ya saben. Y a los jóvenes les encanta ver eso. Y practicar eso. Y aparecen después con huesos rotos, con una pata rota, vueltos nada, hasta se matan, se estrella la cabeza contra el cemento. Y todo por andar en los juegos. Cuarta y última característica negativa que nos impide ver y conocer al Cristo glorificado. ¿Sabe cuál es? La cuarta, la insensatez. Diga conmigo, insensatez. ¿Usted sabe qué es insensatez? La palabra insensatez viene de una palabra aramea que traduce raca, R-A-C-A. Y esa palabra, ¿sabe qué traduce? Vacío intelectual. O sea que una persona insensata, el nombre lo dice, es una persona que se cree que no tiene sesos. Por eso se llama insensato, insensata, insensatez. Cuando uno es insensato, se cree que no piensa, que no razona. Amén. Como una persona que coge a otra y la mata. Es una persona insensata, no pensó. Quizás no se controló con su rabia y acabó con todo y le pegó yo no sé cuántas puñaladas y eso, mejor dicho, ya fue sevicia que llama. ¿Sabe por qué? Porque hay insensatez. Versículo 25 de Lucas 24 dice: entonces Jesús, o sea, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario, le dice Jesús, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Se volvieron insensatos, vacíos en su mente, porque ellos ya habían escuchado de que Cristo tendría que morir, ir a la cruz y resucitar el tercer día. Ellos ya sabían. Pero ¿sabe qué pasó? Que Satanás ciega el entendimiento de las personas para que se les olvide. Y tuvo que venir Jesús a refrescarle la memoria. ¿Sabe qué le dice Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho, porque los profetas acá en la ley de Dios habían escrito de Jesús, de todo lo que iba a pasar. La insensatez que tenían también estas personas, escúchenme bien, iglesia, no les permitía creer en todo lo que Jesús le había enseñado con anterioridad. La palabra insensatez o necio en la Biblia no se refiere tan solo
a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas de Dios. O sea, es el que todo lo justifica. Ese es el insensato. El que dice, cuando yo esté viejito me arrepiento. El que dice, comamos y bebamos que mañana nos morimos y nada se va, disfrutemos de esta vida. Ese es el insensato según la Biblia. Por eso aquí dice insensatez, iglesia, es prácticamente el que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas de Dios. Por eso Jesús les llamó insensatos, porque no sabían por qué discutían entre sí, cuando tan solamente tenían que haber creído a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho ellos? Creer a la palabra. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta hora? Creer a la palabra. Porque si usted sale de aquí con dudas en su corazón, usted va a ser una persona insensata, se va a volver insensato. Porque no retiene nada. El insensato no retiene nada. El insensato le están diciendo, mire, no le conviene esa amistad, y más ligero va y se mete con esa amistad. Eso va a ser insensato. Por muchos años antes de conocer de Cristo yo fui muy insensato. Mi madre me daba consejos, la gente me daba consejos, y por un oído me entraba y por el otro me salía. Me volví un insensato. No tenía sesos. Quizás tenía solo grasa en la cabeza. No tenía cerebro. Quizás la maldad y el pecado me han carcomido el cerebro, y por eso no razonaba. Esa es la realidad, por la insensatez, iglesia. La insensatez. Tampoco podemos ser, ni mucho menos darnos el lujo de ser insensatos, y más en estos tiempos peligrosos, en los que vivimos, donde no sabemos qué nos deparará el mañana. Por eso tenemos que vivir como sabios y no como necios. Efesios 5:15 dice: mirad pues, te dice el Señor, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo tienen que andar ustedes, jóvenes? No como insensatos, sino como sabios. Y la sabiduría está aquí, vean, en este libro, la sabiduría de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, te dice Dios en el verso 17 de Efesios 5:15, Efesios 5, versículo 17, el Señor dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire que la Biblia lo dice: no seamos insensatos. Amén. El insensato es el que pronto tiene una esposa y la coge a golpes. No razona, no se da cuenta que es el amor de su vida, que es la pareja idónea. Insensato. El que mantiene peleando a toda hora con su pareja, un insensato. El padre que mantiene peleando a toda hora con sus hijos, insensato. Debe sentarse con su hijo, corregirlo, ya bueno, si no prende por la buena, pero por la mala, pero corregirlo con sensatez, no con insensatez. Amén. Brevemente, para ya ir finalizando, Dios te quiere mostrar hoy 3 cosas que podemos hacer para que se nos revele el Cristo glorificado. ¿A cuánto le gustaría que se le revelara el Cristo glorificado? No el histórico, no el humanado, no, el glorificado. Amén. El que he venido a presentarles hoy. Para que a ustedes se les revele ese Cristo glorificado, hay 3 cosas que puedes hacer. Primero, número 1, avive de nuevo la comunión con el Señor en su corazón. Avive de nuevo la comunión con Dios en su corazón. Hay muchos que han perdido comunión con Dios. El verso 28, ¿sabe qué dice? Escuche. ¿Qué dice el verso 28? De donde estamos, Lucas capítulo 24. Dice la palabra: llegaron a la aldea a donde iban, y él, o sea Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos, dice la Biblia, le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y dice la Biblia que entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tener esa presencia de ese Cristo glorificado? Avivar de nuevo la comunión con el Señor en nuestro corazón.
Estas personas, Jesús hizo el que iba de largo. Quizás lo hizo a propósito. Pero yo, no, venga, ¿cómo se va a ir a esta hora otra vez para allá? Mire que está muy tarde, ya declinó, ya llegó la noche. ¿Cómo se le ocurre? Venga, quédese con nosotros. Fueron buenos samaritanos. Y hospedaron a ese forastero, lo hospedaron ahí. Y no se han dado cuenta que era Jesús el mismo que estaba ahí. Pero ellos avivaron esa comunión con el Señor en su corazón. Verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y dice que entró pues a quedarse con ellos. O sea que este pasaje nos muestra de que a Jesús le obligaron a quedarse con ellos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted invita a Jesús a quedarse con usted en su casa? Amén. Usted en su casa le dice: Señor, yo quiero que tú estés aquí en mi casa. Yo quiero que tú ocupes toda mi casa. Nosotros le decimos así a Dios: Señor, ese es tu lugar. Ese es el lugar tuyo. Esa es tu casa. Aquí puedes morar con tus ángeles. Invitamos al Espíritu de Dios. Invitamos a los ángeles de Dios a estar en esta casa. Y por eso tenemos que tener la casa bien aseada. Porque los ángeles de Dios solamente van a estar donde hay aseo, donde hay suciedad y cochinada, inmundicia. Por eso, si en su casa usted quiere que esté la presencia de Dios, empiece por ser aseado. Pobre pero aseado. Limpie su casa, atienda su cama, barra hasta los rincones para que no se metan las ratas de 2 y 4 patas, para que no se metan los roedores ni las cucarachas. Haga aseo, fumigue, y verá que la presencia de Dios va a estar ahí. Esa es la realidad. No sé si usted ha llegado, y oración, obviamente hay que orar continuamente. Si la presencia de Dios está en su casa, hay que orarle a Dios, clamarle a Dios, esperar en Dios en todo tiempo. Por eso le decía: avive de nuevo la comunión con el Señor en su corazón. Es la primera cosa que puede hacer usted para que se le revele Cristo glorificado. Aquí vemos, iglesia, que este pasaje nos muestra que a Jesús le obligaron a quedarse con ellos. Y este gesto hizo que Jesús le revelara los secretos muy guardados según las Sagradas Escrituras a estas personas. Lea conmigo el verso 30. El verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Jesús hizo eso. ¿Y sabe qué hizo con eso? Recordarles a ellos lo que Él había hecho. Ahí fue donde ellos se les abrió los ojos. Verso 31. ¿Qué dice el verso 31? ¿Lo tienen ahí? Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Mas qué pasó ahí? Mas Él se desapareció de su vista. Una visión celestial. Tremendo eso, ¿no? ¿Sabe cuándo Dios le mostró revelación a ellos, a estos discípulos? Cuando lo obligaron a entrar a su casa, a Jesús. Aquí en este momento la casa, literalmente nuestro corazón. Invite a Jesús a su casa, a su corazón. Y donde quiera que usted vaya, Jesús va a ir con usted. Y cuando usted esté en peligro, Jesús lo va a librar del peligro. Yo hace 23 años invité a Jesús a mi casa, al corazón. ¿Sabe qué hizo Él? Me hizo una cirugía. Me quitó ese corazón de piedra endurecido que tenía, podrido por el pecado y la maldad, y me puso un corazón sensible, un corazón más humano. Eso lo hizo Dios conmigo, con este servidor. Tengo testimonio. Y por eso mi vida cambió. Si no, estaría 3 metros bajo tierra. Porque fue la misericordia de Dios. Amén. Para con todos nosotros. Verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El verso 30 nos muestra además que solo alimentándonos de Jesús como el pan de vida podemos tener la luz y la revelación. Por eso dice la Biblia que sentado a la mesa que hizo Jesús, les partió el pan. O sea, señal de comunión, señal del cuerpo de Cristo. Él dijo: comed y bebed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Tomad y bebed, porque esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. O sea que tuvo comunión con ellos. Y esa comunión hizo que a ellos se les cayera, ¿sabe qué?
la venda que tenían sus ojos y pudieron ver. Y mira lo que dicen ellos. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y dice la Biblia que estos hombres reconocieron que Jesús andaba con ellos. ¿Solo cuando? Cuando compartieron el pan. Cuando Él les dio, ahí se sentaron a la mesa y compartieron. Dijeron: este es el Señor, porque en la última cena Él también compartió el pan. Este es Jesús. Y lo pudieron ver, pero dice la Biblia, Él se desapareció. Tremendo, ¿no? Lo que puede hacer Dios. Tremendo, iglesia. Para ir finalizando. Segunda cosa, son tres, ya finalizo. ¿Qué podemos hacer para que se nos revele ese Cristo glorificado? Primero, avive de nuevo la comunión con el Señor en su corazón. O sea, tenga comunión con Dios. Usted es joven, enciérrese en su cuarto, en el baño. Señor, ayúdame. Soy joven, soy niño, soy adolescente. Tengo este problema. Hazme un milagro. Mira lo que está pasando aquí en mi casa, con mis vecinos. Mira lo que está pasando en mi entorno, en mi colegio, qué sé yo. Órele a Dios y verá la gloria de Dios en su vida. Segunda cosa que podemos hacer para que ese Cristo se glorifique. Número 2, levántese hoy mismo de la postración espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. Porque usted verá si se queda en la tristeza, usted verá si se queda sentado ahí con su insensatez, usted verá si se queda ahí sentado con su amargura, con su desesperanza, usted verá si se queda ahí sentado con su ceguera espiritual y no avanza. Pero Dios le está diciendo: levántese hoy mismo de la postración espiritual. ¿Qué dice el verso 33? Léalo conmigo. El verso 33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Ah? Aquí vemos que la comunión que estos discípulos tuvieron con Jesús les animó a levantarse de nuevo y dejar atrás toda su tristeza. Y volvieron a Jerusalén con gozo y alegría. Y volvieron con gozo y alegría otros 11 kilómetros de distancia. Porque donde ellos están, de Maús a Jerusalén, ¿sabe cuánto había de distancia? Echando pata, como llamamos nosotros, habían aproximadamente 11 kilómetros. Aproximadamente 11 kilómetros. En tiempo de Cristo, iglesia, la medida romana para señalar distancias largas era por medio de estadios. Por eso dice a 60 estadios. Si usted lee el versículo donde estamos, el versículo 13 dice: y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cómo eran las medidas en la antigüedad? Era por medio de cañas de medir. No habían flexómetros o no habían metros como los que hoy en día, que usted dice: páseme un flexómetro, páseme un metro y miramos aquí cuánto tiene este cuarto, cuánto tiene aquí este lugar. En aquel tiempo las medidas eran por medio de cañas, otro tipo de medidas, y cuando eran distancias largas era por estadios, porque los romanos construían muchos estadios, ¿sí? Por eso existe el Coliseo romano, era un estadio. Entonces esos estadios tenían una medida. Entonces por eso dice la Biblia, como a 60 estadios estaban de distancia. Y me puse a investigar cuánto tenía un estadio, y un estadio tenía de distancia, según lo que estudié, aproximadamente 180 metros de largo. Y si eran 60 estadios, eso equivaldría a 10.800 metros, los cuales vendrían a ser casi 11 kilómetros. En pocas palabras, 2 horas echando pata más o menos, a pie. Esa es la distancia que está donde, de Jerusalén a Emaús. Ellos venían de Jerusalén tristes, cabizbajos. El Señor anduvo con ellos toda esa distancia y llegaron a la casa. Y luego de ahí se levantaron gozosos cuando tuvieron un encuentro con el Señor, y ahora sí se fueron otra vez para Jerusalén, otra vez para arriba. ¿Ustedes creen que a ellos les dio pereza? A ellos les dio pereza. Que uno le dice a la gente: póngase en pie, ¡qué pereza! Que acabe rápido para sentarme. Esta gente no, 2 horas aproximadamente, lo que equivalen 11 kilómetros de distancia, echando pata. Imagínense. Estamos aquí en Cali, estamos aquí en el barrio Compartir. Es como de aquí a Pance, a los que han ido a Pance, al balneario. Imagínense usted de aquí a Pance,
Una distancia larga. Esa es la distancia aproximada que estos discípulos recorrieron. Por eso venían tristes, porque decían, ahora nos toca que echar pata otra vez y que Cristo nos resucitó, imagínense que ya el tercer día iban tristes y vino el Señor y se les pegó ahí al corte, como decimos nosotros, y empezó a hablar con ellos, a platicar, y llegaron allá, porque cuando uno le pone conversa en el camino, como que llega más rápido. ¿Usted no le ha pasado? Usted va solo y se le hace larga la distancia, pero usted va con 2 o 3 hablando por el camino y eso un momentico, ya llegamos, hasta se pasan. ¿Es así o no es así? Y Jesús se les pegó ahí prácticamente para cortarles la distancia y para mostrarles la revelación que Él tenía. Yo sé que hoy Dios les ha mostrado algo nuevo. Ya ustedes saben que hay 3 Cristos: el histórico del Antiguo Testamento, el humanado que estuvo hace 2000 años en las calles de Jerusalén y de Galilea, y el glorificado que resucitó, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está aquí en medio de nosotros. Amén. Para finalizar, la tercera cosa que podemos hacer para que ese Cristo glorificado se nos revele. Primero, avive la comunión con Dios en su corazón. Segundo, levántese hoy mismo de la postración en la cual está. Ellos se levantaron, inmediatamente se levantó. Vamos para allá, para Jerusalén, donde están los compañeros, y vamos a contarle que sí, que ya vimos al Cristo resucitado. Y se levantaron, sin pereza, a trabajar por la obra. Y número 3, no deje de testificar a los demás sobre lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Saben cuál es el problema de la gente que Dios hace milagros? Que no testifican de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios ha hecho milagros grandes en muchas personas y les da pena. Les dice uno, pasen acá, vamos a testificar para glorificar a Dios, y les da pena. Les da pena decir, Dios me libertó de esa maldita droga, Dios me libertó del licor, de todo eso. Cuando usted testifica, ¿sabe qué está haciendo usted? Está colocando un sello. Ya moría eso, ya me aparté de eso y glorifico a Dios. ¿Qué le pasó a los 10 leprosos? Vinieron y se pararon de lejos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vaya, muestren al sacerdote, vaya, ya son sanos, ya. Vaya, muestren al sacerdote y paguen la ofrenda y ya. Y mientras iban, dice la palabra, ¿sabe qué pasó? Uno de ellos, de los 10, uno solo se devolvió. Señor, gracias, voy a testificar que tú me sanaste. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Bueno, y no fueron 10 los que se hicieron sanidad. ¿Dónde están los 9? ¿A dónde quedaron los 9? Fueron desagradecidos. ¿Ah? Fueron malagradecidos. ¿Cuál es la diferencia entre un desagradecido y un malagradecido? ¿Cuál es la diferencia entre un desagradecido y un malagradecido? El desagradecido es el que todo le desagrada. Desagradecido, todo le desagrada. Le hacen un favor y hasta le desagradó que le hicieran el favor. Pero el malagradecido es el que paga mal por un favor. Agradece mal un favor. Le hicieron un favor y en vez de ser agradecido es malagradecido. Empieza antes mal a hablar de lo que le hicieron. No, yo quería más y me dieron esto poquito. No, yo le pedía tal cosa y me salió con esta chichigua. ¿Eso es ser qué? Malagradecido. Esa es la diferencia entre un desagradecido y un malagradecido. El desagradecido le desagrada todo. Le hacen un favor, le quitan una carga de encima y no agradece. Antes murmura. Y el malagradecido es peor. No sé cuál de los dos es peor. Pero Dios no quiere que seamos desagradecidos. Amén. Ni malagradecidos. No deje de testificar a los demás lo que Dios ha hecho en su vida. El verso 35, finalizamos. Entonces ellos, ¿qué hacían? Contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Daban testimonio de qué? De lo que Jesús había hecho en sus vidas. Es necesario que usted dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Que usted lo haga, si quiere, público, o si quiere en su cuarto. Señor, gracias. Nosotros tratamos todo el día de agradecerle a Dios, sea que tengamos o sea que no tengamos, porque solamente con el hecho de usted estar vivo ya es ganancia, porque hay otros que no están vivos, están muertos. Usted se muere hoy, yo me muero hoy, mañana me están enterrando. ¿Sí o no? Ya es historia. Entonces tenemos que ser agradecidos. Dios mío, por lo menos gracias porque me diste la vida, pasando necesidades, dificultades, pero aquí estoy en pie. Señor, gracias porque tengo salud.
Señor, gracias por lo que me diste, fue poco, pero lo acepto y lo recibo de buena gana, no de mala gana. Miren que ellos, dice el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea que ellos recibieron revelación cuando partieron el pan. O sea, cuando se sentaron a comer con Jesús. El verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando usted está testificando de la grandeza de Dios en su vida, el Señor está escuchando su testimonio. Miren que mientras ellos estaban hablando todas esas cosas, ¿sabe qué hizo el Señor? Ahí se les paró al lado. Quiere decir que el Señor nunca los abandonó. Ni cuando estaban allá con su tristeza, insensatez y todo, nunca el Señor los abandonó. Estuvo con ellos en las buenas y en las malas. Estuvo con ellos en las malas cuando estaban tristes y estuvo con ellos también cuando testificaban con gozo y alegría en su corazón. Así es que tenemos que ser nosotros, iglesia. ¿Amén? En conclusión, esta enseñanza, si la resumimos en una sola cosa, nos enseña que a pesar de nuestros errores y pecados, Dios aún trabaja sobre nosotros y nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te bendigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Lo más importante es la oración. Lo más importante es la oración. Así que no se desconcentren ni se distraigan, que todavía no hemos terminado. Vamos a orarle a Dios. Señor, te bendigo. Te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, mi Dios. Gracias por mostrarnos hoy a ese Cristo glorificado, Padre Celestial, que está en medio de nosotros. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, honor y alabanza. Señor, recibe nuestra alabanza. En esta hora, Padre Celestial, te damos honor. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Declaramos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Que hoy te vamos a recibir y aceptar en nuestro corazón como un Cristo vivo, como un Cristo glorificado, no un Cristo muerto que cada año lo matan por esos tiempos y lo resucitan. No, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias porque estás vivo y estás en medio de nosotros, porque escrito está que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, dice tu palabra. Te bendecimos. Señor, recibe esta alabanza en el nombre de Jesús.